Le ha contado que Rocío Carrasco y Fidel Albiac son los culpables. Todo esto se lo contó haciéndose la víctima, ¿vale? Que son los culpables de que su carrera profesional se haya ido al guano. Ella dice que está muy afectada, muy triste, muy cabreada, porque llevaba muchísimos años dedicándose a la prensa del corazón y tenía un nombre, ¿eh? María Patiño era una persona pues que todo el mundo pues la tenía como buena periodista en el campo de la prensa del corazón. Hasta que aparecieron Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Lo que le ha contado a la vecina es que estos dos tienen la culpa, o sea, estos dos tienen la culpa de todo el follón que se montó en Sálvame, que se terminó cancelando el programa, y por supuesto de la cancelación de la familia del Apocalipsis, ¿vale? Ya, Porque ella lo que le ha contado a la vecina es que, bueno, por eso digo que ahora van a empezar los perros a morderse. Es que Óscar Cornejo y Adrián Madrid, estos que eran los dueños de Sálvame, y después los dueños de la familia del Apocalipsis, bueno, pues son dos pares de un par de manipuladores. Son un par de manipuladores bastante mentirosos. Y bueno, pues le contó que antes de estrenarse el documental de Rocío, contar la mentira para pagar Hacienda, hubo una reunión con ellos, hubo una reunión con todos los colaboradores y con los presentadores, y se les dijo que se iba a estrenar este documental, con lo cual esas caras de sorpresa cuando apareció Rocío Carrasco en el panel eran fingidas, eran teatralizadas, ya lo sabían algún que otro día antes. Y bueno, pues ¿qué les dijeron Óscar Cornejo y Adrián Madrid? Bueno, pues les contaron que habían hecho este documental con Rocío Carrasco porque a la señora la veían muy acabada, más acabada que la Falange en Bilbao. Dijeron que, bueno, pues que era la Llorona de México, que la veían completamente hundida y que les daba muchísima pena. Esto es muy importante lo que yo acabo de decir. O sea, no dijeron, hemos hecho este documental porque Rocío Carrasco nos ha demostrado que Antonio David Flores es un maltratador que practica la violencia vicaria. No, esto nunca se les dijo. Se les dijo, vamos a ver, Rocío Carrasco es amiga nuestra, la hemos visto acabadísima, esa señora tiene una depresión de caballo, sinceramente nos da bastante pena lo que hemos visto y vamos a estrenar el documental porque la intención que tenían Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que lógicamente fallaron en esto, es convertir a Rocío Carrasco en una superestrella de Telecinco, en una super colaboradora. ¿En qué fallaron? Bueno, pues en que Rocío Carrasco, pues eso, le tiene que pedir permiso al pie izquierdo para mover el derecho, es una señora que es vaguísima, no le gusta trabajar y pese a todas las oportunidades que le dieron en Sálvame, le dieron incluso el espacio del ofensor de la audiencia. Yo le llamo el ofensor de la audiencia, porque ofendían a la audiencia. La señora se presentó solamente 2 veces a trabajar. Después se dio el piro, ¿eh? El piro vamos, que vampiro, tiene porque trabaja, clarinetes. se lo dijo la vecina, que tiene clarinete, que con el rollo de la Rocío Carrasco y el Fidel Albiac le habían arruinado su carrera profesional porque nunca más iba a trabajar en televisión, que lo tenía muy claro, ¿eh? ¿Por Ojo, qué cuidado. seguimos tragando con la película de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, si cada vez que aparecen en pantalla el público cambia de canal como quien apaga una bombilla? Igual que cuando hueles leche cortada y de inmediato apartas el vaso, millones de espectadores llevamos meses apartando la vista de estos dos. Y no, aquí nadie va a vestir a María Patiño de pobre víctima. Ella misma se subió sin frenos al tren del sensacionalismo y ahora el tren se ha llevado por delante su nombre. Pero una cosa no quita la otra. Rocío y Fidel fabricaron un relato que quemó platós, hundió audiencias y arrastró reputaciones ajenas, y eso merece ser contado alto y claro, sin paños calientes. Escucha bien, porque lo que hoy te voy a narrar no lo vas a oír en los matinales ni en los magazines que ahora pretenden ir de neutrales. Hoy destapamos por qué María Patiño, esa reportera correosa que no dudaba en sacar trapos sucios de cualquiera, anda rabiando contra la pareja más impopular del momento. No porque la pobre Marita haya sido un alma cándida, eso no se lo cree ni su peluquero, sino porque el fuego que ayudó a encender acabó devorando su propio tejado. Y cuando ves tu casa arder, amiga, la rabia es la primera en salir. Imagínate la escena. Año 2021. Telecinco necesita un bombazo urgente, las audiencias bajan, la competencia aprieta y ya no basta con los chismes cotidianos de siempre. De pronto, entra en la sala de reuniones un dossier color salmón, Proyecto Rocío, contar la verdad para seguir facturando, aunque eso último no lo ponía, claro, se sobreentendía. Lleva la firma indirecta de Fidel Albiac, cerebro financiero de la operación. ¿La protagonista?
Rocío Carrasco, hija de la más grande, desaparecida de los focos salvo para pleitos judiciales y visitas esporádicas a peluquerías de lujo. La propuesta, un serial lacrimoso, con música triste y primerísimos planos de lágrimas, que promete derretir corazones y disparar sares. Los jefazos huelen dinero y dan luz verde. Pero hay un obstáculo. ¿Cómo convertir un drama familiar, gastado y con 1000 versiones contrapuestas, en un producto de masas? Fácil, convenciendo a los colaboradores de que lo vendan como la gran verdad. Ahí entra María Patiño, veterana en olfatear pollos mediáticos. La citan, junto a otros tertulianos, en un despacho sin cámaras. Les ponen un vídeo de prueba con Rocío llorando, les hablan de maltrato mediático, de justicia social, detalle clave, les piden lealtad absoluta. Ni preguntas incómodas, ni dudas, ni alusiones a incoherencias pasadas. Aquí se viene a apoyar, dicen, porque esto nos devolverá el liderazgo y nos caerá lluvia de publicidad. María, que siempre olió el negocio mejor que una sabuesa al hueso, pudo haber dicho cuidado, que esto suena a guión forzado, pero eligió callar. Al fin y al cabo, su puesto dependía de mantener la maquinaria caliente, y la maquinaria pedía drama con mayúsculas. Así comenzó el espectáculo, cada noche, un capítulo, cada capítulo, una lágrima nueva, y en el plató, aplausos de lata y comentarios lacrimógenos. El primer día, los números subieron. El segundo, aguantaron. A la cuarta entrega, los mandos a distancia comenzaron a bailar. A la 10ª, el público de toda la vida, sí, tú, tu hermana, tu vecina Paquita, ya bostezaba antes de escuchar la sintonía. Aquí llega la parte jugosa. Cuando las audiencias se desploman, alguien tiene que cargar con la cruz. Y Rocío Carrasco no la iba a llevar, ni mucho menos Fidel, que seguía negociando contratos de exclusivas a la sombra. Los dedos apuntan entonces a los rostros visibles del plató, colaboradores como María, que se dejaron la piel defendiendo lo indefendible. Ella, que tan hábil fue para destapar infidelidades, no supo prever que el público rechazaría un relato unidireccional, sin pruebas contundentes y plagado de silencios selectivos. El boomerang mediático regresó y la golpeó de lleno. Mientras Telecinco se lamía las heridas, Televisión Española vio la oportunidad de pescar en río revuelto. Fichó aparte de aquel equipo para un programa nuevo, La Familia del Apocalipsis, ¿recuerdas? Con la promesa de renovar las tardes y atraer público joven. Resultado, ni jóvenes ni mayores, el SARE cayó por debajo del 6%, y en cuestión de semanas, la cadena pública se convirtió en campo de batalla. Los directivos gritaban, los guionistas improvisaban y los colaboradores, María incluida, veían como los espectadores huían en estampida. Porque, amiga, cuando un rostro se asocia al engaño, cuesta años de honestidad recuperar la confianza de la gente. Y aquí viene la gota que colma el vaso. A María le habían prometido recolocarla en otro formato si aquella aventura fracasaba. Pero el fracaso fue tan estrepitoso que nadie quiso arriesgar. Personaje quemado, dictaminó un informe interno. Su nombre espanta a la audiencia tradicional. En otras palabras, que buscara nuevos horizontes, porque la tele de siempre ya no la quería. Todo eso mientras Rocío y Fidel se envolvían en su silencio estratégico. Cero entrevistas, cero autocrítica, cero responsabilidad. Fue entonces cuando María, a puerta cerrada, explotó. No en un plató, donde habría sonado impostado, sino ante la confianza de una vecina en Fuerteventura, la isla donde compró una casa para refugiarse de focos y críticas. Allí soltó la frase que hoy hierve en los corrillos del corazón. Estos dos, Rocío y Fidel, no solo hundieron programas, nos han hundido a todos los que les dimos voz. Y lo peor es que lo sabían. Que nadie la confunda con una santa arrepentida. María disparó primero cuando tenía munición. Se apuntó al linchamiento de Antonio David, cayó datos que chirriaban y se mofó de compañeros que dudaban del documental. Pero, como suele ocurrir con la hipocresía televisiva, las tornas giraron y la figura de Patiño pasó de verdugo a indeseable. ¿Ironía? ¿Justicia poética? Cada cual que lo llame como quiera, lo innegable es que Rocío Carrasco y Fidel Albiac siguen en pie, mientras las carreras de otros se tambalean. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que el público, tú, yo, todas nosotras, tenemos más poder del que nos hacen creer. Con un simple clic cambiamos de canal y enviamos un mensaje atronador. Basta de historias unilaterales, basta de lágrimas sin pruebas, basta de convertir los platós en tribunales sin juez ni defensa. Y cuando el público castiga, las productoras entran en pánico, recortan programas y sacrifican cabezas visibles sin piedad. Ahora bien, ¿ha terminado el drama? Ni mucho menos. Porque, según cuentan voces cercanas, María tiene munición guardada, grabaciones de pasillo, correos internos, órdenes expresas de directores que la obligaron a silenciar contradicciones de Rocío. Dice que está dispuesta a soltarlo todo si la vuelven a vetar. ¿Serán balas de fogueo o dinamita real? En breve lo sabremos. ¿Te has preguntado alguna vez qué se fragua en esos despachos cerrados donde ni la luz del pasillo se atreve a entrar? Allí, lejos de cámaras y micrófonos, se coció el pacto que terminó hundiendo a todo el que se acercó a Rocío Carrasco y Fidel Albiac.
Una reunión, mejor dicho, una encerrona que cambió para siempre la televisión del corazón en España. Todo arrancó una mañana de miércoles. Productores nerviosos, teléfonos ardiendo y 3 carpetas sobre la mesa. Una con los números de audiencia en rojo, otra con la propuesta del documental Salvador y la tercera con los honorarios de Rocío y Fidel, tan abultados que parecían cheques de lotería. La orden fue tajante: esta historia se vende como la redención definitiva, el que rechiste, fuera. María Patiño llegó la última, café en mano, creyendo que sería otra de tantas reuniones donde se reparten contenidos y se comentan cotilleos. Nada más sentarse, notó el ambiente cargado, miradas esquivas, móviles boca abajo y un silencio que retumbaba. El director rompió el hielo. Señores, vamos a rescatar a Rocío. Hay que apoyar su verdad sin reservas. Punto. No habló de pruebas ni de contraste, habló de emociones que enganchan, de lágrimas que fidelizan y de lo bien que cotiza una víctima con apellido famoso. Ahí empezó el teatro. Rocío necesitaba convertirse en heroína contemporánea, y Fidel, en estratega invisible. Para eso hacía falta un coro de tertulianos que aplaudiera y descalificara al que dudara. El guión marcaba cada gesto: planos cerrados a las lágrimas, música triste en segundos exactos, tormentas en redes sociales lanzadas por cuentas simpatizantes. Y detrás, contratos blindados. Si los índices caían, ella seguía cobrando. Si subían, todos repartían premio, menos la audiencia, que solo recibía drama reciclado. María, que siempre presumió de olfato, no quiso ver el avispero. Le prometieron minutos de oro, exclusivas y la garantía de que, si aquello pinchaba, tendría silla asegurada en otro formato. Creyó el cuento porque también veía su oportunidad de seguir reinando en las sobremesas. Lo que ignoraba es que la tele cambia de piel cuando huele a engaño, y el público de toda la vida, esas mujeres que planchan, cosen y comentan con el brasero encendido, no soporta que le vendan gato por liebre. Los primeros programas fueron un vendaval de cifras. Rocío narraba entre sollozos, Fidel manejaba hilos y productores brindaban en cafeterías cercanas. Pero el encanto duró lo que tarda en enfriarse el café. Pronto surgieron contradicciones, datos inexistentes, testimonios que no cuadraban. Y la gente, que calla pero no olvida, empezó a dudar. Cambios de canal, memes en redes, chistes en los barrios. El efecto dominó estaba servido. Cuando el SARE se desplomó, comenzaron las filtraciones, mensajes de WhatsApp que pedían a los colaboradores defender sin fisuras, advertencias de despido si alguien abría la boca, y hasta órdenes de cortar las intervenciones de cualquier invitado crítico. María Patiño, lejos de recular, apretó el acelerador, atacó con más vehemencia a quienes osaban cuestionar, repartió etiquetas de machista o negacionista como quien reparte folletos en un mercado. Pensaba que así salvaba el barco, en realidad, cavaba su propia tumba televisiva. Mientras tanto, Rocío y Fidel movían los peones fuera del tablero. Pisos nuevos, contratos paralelos, ofertas de libros, propuestas de realities. Todo mientras los que quemaban su imagen en pantalla eran otros. Cuando el proyecto pasó de Telecinco a la cadena pública con aquel invento de tardes, el truco ya estaba gastado. El público ni se molestó en dar una oportunidad, vieron los mismos rostros, reconocieron el mismo discurso y apagaron la tele. Y llegó el día de la guadaña. Los directivos de RTVE, hartos de ver las curvas de audiencia caer como un tren sin frenos, convocaron una reunión de emergencia. El mismo despacho, otro ambiente, gritos, culpas, portazos. María entendió al instante que ya no había red. Salió con la mirada fija en el móvil, esperando la llamada que nunca llegó, la del siguiente programa que la rescatara. No la llamaron. Ni ese día, ni al siguiente, ni al otro. Su nombre se convirtió en sinónimo de tóxico en los informes internos, rechazo inmediato del público tradicional. ¿Qué hicieron Rocío y Fidel? Silencio absoluto. Ni un mensaje de apoyo, ni una declaración conjunta, ni un gracias por defendernos. Se esfumaron entre exclusivas contadas al milímetro y negociaciones para futuras apariciones moderadas. María, que había mordido a diestro y siniestro, quedó aislada. No como víctima, sino como peón prescindible. Y ahí es donde su indignación estalla y señala: nos utilizaron a todos, sabían que esto iba a hundirse, pero les importaba un pimiento mientras cobraran. Ahora, las productoras miden cada paso. Les quedó claro que subestimar al espectador es la forma más rápida de cerrar un programa. Y a Rocío y Fidel, aunque disfrazan su estrategia de discreción elegante, les acompaña un rumor persistente: donde pisan, la audiencia huye. Tú, que llevas años viendo cómo se cuece el cotilleo, sabes reconocer cuando el guiso está quemado. Por eso te pregunto directamente: ¿a quién culpas más? ¿Al chef que echa el veneno o al camarero que lo sirve con una sonrisa? Déjamelo en comentarios, porque tu opinión, la de las mujeres que sostienen el mando a distancia, vale más que cualquier SARE fabricado. Si este relato te revolvió el estómago, compártelo con tu grupo de amigas, que también conozcan la trastienda. Y suscríbete, porque todavía queda tela, contratos ocultos, cifras indecentes y lealtades rotas. Te aseguro que cada dato nuevo enciende más este fuego.
¿Con qué cara te piden austeridad mientras firmaban un extra de 2 millones de euros solo para que Rocío Carrasco posara ante la cámara mojándose las pestañas? No es cuento, es un anexo contractual escondido entre folios, rubricado en un despacho alfombrado con cargo a fondos públicos. 2 millones que salieron de nuestros bolsillos y que jamás figuraron en la nota de prensa. Así se fabricó la gran trama, cifras secretas, cláusulas de silencio y un relato victimista diseñado para que nadie se atreviera a levantar la mano. Todo comenzó una mañana tensa en Prado del Rey. Los directivos de la cadena pública llegaban con las audiencias en rojo y la esperanza de un milagro. Sobre la mesa, 3 carpetas. La primera contenía el guión del nuevo serial Lacrimógeno. La segunda, la previsión de ingresos por publicidad, inflada con un optimismo casi cómico. La tercera, el contrato confidencial que blindaba a Rocío y su marido. Cifra total sobre la página 2, 8 millones de presupuesto. La prensa se enteró de 6. Los 2 que faltaban eran, textualmente, incentivos de resiliencia. Bonito eufemismo para decir prima por llorar en exclusiva. La jugada era maestra si salía bien, héroe de prime time, titulares fáciles, debates interminables. Pero había un peaje enorme, pedir a toda la plantilla complicidad ciega. Y ahí entra María Patiño. Nadie la obligó con pistola, cierto, pero le presentaron el plan como boleto ganador. Tú lee el teleprompter, tú carga contra quien dude, nosotros te cuidamos el puesto. Ella aceptó con la ambición por bandera, la conciencia se quedó aparcada en el pasillo. En la primera emisión, el SARE subió como la espuma. En la segunda, se mantuvo. A la quinta, el gráfico empezó a descender. Y desde el sofá de tu casa, tú movías el mando a otra cadena porque algo rechinaba. Tantas lágrimas y tan pocos documentos. Ningún parte forense, ningún informe policial concluyente, todo testimonios y más testimonios. ¿No te recordó a esas telenovelas donde la protagonista llora capítulo tras capítulo mientras el villano se frota las manos? Pues igual, pero en horario de máxima audiencia y financiado con dinero de todos. Cuando las encuestas internas mostraron el primer desplome, los productores activaron el modo pánico, orden de reforzar el mensaje y lista negra de periodistas. Sí, lista negra, nombres y apellidos de profesionales a los que se prohibía entrar en plató porque hacían preguntas incómodas. El correo corría por chats cerrados, un redactor hastiado lo filtró y la bomba empezó a chisporrotear. Había colaboradores de vieja escuela, reporteros curtidos y presentadores que cuestionaban la veracidad de fechas y cifras. Tachados, vetados, confinados al pasillo. Y en el pasillo, porque la tele se cuece más allí que en el estudio, se escuchaban auténticas barbaridades. Que si el coche oficial esperaba con el motor en marcha cada vez que Rocío pisaba maquillaje, que si Fidel negociaba las intervenciones cobrando hasta la última palabra, que si productores juraban en alto que el documental era un salvavidas para la cadena. Aunque por dentro temblaran al ver cómo la audiencia empezaba a huir. Mientras tanto, en la redacción, los técnicos veían otro drama. Facturas de decorado que se inflaban una semana sí y otra también, compras urgentes de iluminación para resaltar la lágrima, ampliaciones de presupuesto para música emotiva y, lo más sangrante, un equipo jurídico pagado con fondos públicos cuyo único fin era redactar demandas preventivas contra quien osara contradecir el relato oficial. Tú pagabas con tus impuestos la defensa legal de un show que te había prometido la verdad, pero lo que recibías a cambio eran amenazas veladas de querella. Ahora bien, nadie contaba con el escepticismo de la audiencia veterana. Nadie contaba con que tú, tu hermana, tu círculo de amigas, esas que comentan la novela de sobremesa mientras sorben el café, habéis visto suficiente televisión para oler montaje a kilómetros. Empezaron los mensajes de WhatsApp. Has visto que no presentan pruebas, esta fecha no coincide, aquí falta la versión del otro lado. Y con cada mensaje, un mando más se alejaba de la señal. El efecto dominó fue tan brutal que, en solo 3 emisiones, la previsión de publicidad se despeñó y el departamento comercial empezó a devolver llamadas en silencio. Los directivos, desesperados, convocaron a Rocío y Fidel a una reunión de urgencia. Exigieron documentos, papeles, algo que sostuviera el relato. Fidel contestó con una frase que heló la sala: lo emocional vende más que cualquier informe. Traducción: ni hablar de mostrar facturas médicas, sentencias firmes, nada que no fuera lágrima y testimonio. Ante el asombro de los presentes, añadieron que cualquier fisura en la narrativa se taparía con litigios. Así lo dejaron por escrito en un correo interno, correo que, ironías del destino, también terminó filtrado semanas después. ¿Dónde estaba María Patiño en esa vorágine? Ajustándose el micrófono, preparada para salir y repetir el libreto. Pero uno de los técnicos le pasó un dato que la dejó fría. El público femenino de más de 60 años, su núcleo fuerte, caía un 6% por semana. Se lo advirtieron sin rodeos: nos están abandonando porque no compran la historia. Ella, que vivía de rascar titulares de la vida ajena, tragó saliva. Entendió que si seguía aferrada a ese barco, se hundiría con él. Empezó a deslizar tímidas críticas, pero era demasiado tarde. La audiencia, cuando siente que la han tomado por ingenua, cierra la puerta con doble llave.
La gota final fue la revelación de los 2 millones extra. Cuando un diputado sacó el tema en comisión y TVE tuvo que admitir, entre evasivas, la existencia del anexo, la indignación se disparó. Telediarios rivales abrieron con el titular, tertulias de radio se cebaron y la red ardía. Las portadas gritaban, dinero público para lágrimas de oro. Ese lunes, el programa se desplomó a un SARE ridículo. Al martes siguiente, los directivos se reunieron a puerta cerrada y alguien gritó que era hora de cancelar antes de hundir el prestigio de la cadena. Y cancelaron. ¿Y Rocío y Fidel? Desaparecidos. Ni rueda de prensa, ni disculpas, ni devolución de €1. Siguieron moviendo contactos para futuros proyectos. Tal vez un reality en un canal privado, tal vez un libro. El espectáculo nunca descansa. María, mientras tanto, descubrió lo que significa ser tóxica para los grandes ejecutivos. Nadie la convocaba, ninguna productora devolvía sus llamadas. Algunos dirán justicia poética. Otros dirán karma. Ella simplemente se quedó sin escaparate. Y ahora, quienes pusisteis sentido común, mujeres curtidas que no tragáis con discursos prefabricados, tenéis la sartén por el mango. Al cambiar de canal mandasteis el mensaje más claro, el respeto se gana, no se compra. Si Rocío y Fidel pensaban que podían usar vuestro tiempo y vuestro bolsillo para su telenovela personal, se toparon con la mayor lección de humildad, la audiencia vota con el dedo en el mando. Dime, sinceramente, ¿qué castigo merecen quienes manipulan sentimientos para engordar su cuenta corriente? ¿Y qué responsabilidad tienen quienes, como María, aceptaron ser altavoz a cambio de minutos de gloria? Déjame tu opinión ahí abajo. Cada comentario levanta una piedra más y deja a la vista lo que otros quieren tapar. Si este relato te revuelve la sangre, compártelo con tu grupo de amigas y que corra la voz. La próxima vez se lo pensarán 2 veces antes de jugar con nuestras emociones. ¿Alguna vez has visto a un directivo de televisión perder los nervios hasta lanzar una silla contra la pared? Eso ocurrió la misma tarde en que se confirmó el desplome definitivo del programa que coronaba a Rocío Carrasco. José Pablo López, máximo responsable de la franja de entretenimiento en la cadena pública, entró en la sala de control con los datos frescos del minuto a minuto, otra vez audiencia por debajo del 5%. La gráfica parecía una cuesta abajo sin frenos. Dicen que pegó un portazo, soltó un nos hunde en el canal, y empezó a señalar culpables como si repartiera sentencias. Nadie se libró, productores, realizadores, guionistas, y, por supuesto, los tertulianos que seguían defendiendo el guión lacrimógeno. Entre ellos, una María Patiño ya pálida, consciente de que el monstruo que ayudó a criarse estaba merendando su futuro. Aquella bronca no salió en los medios, pero trascendió a golpe de mensaje interno. Una redactora lo resumió en un chat de pasillo, hostilidad nivel apocalipsis. Los gritos se oían hasta en maquillaje. Lo más jugoso fue la orden que vino justo después. Corten de raíz la participación de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. No vuelven a pisar este plató. Se acabó el idilio. El mismo directivo que meses antes se sacaba fotos con ellos en los pasillos ahora pedía literalmente limpiar cualquier rastro de su presencia. Pero los contratos blindados son como grilletes. Tiras, aprietas y casi siempre se rompen los dedos antes que el acero. Les habían dado dinero por adelantado y una cláusula de indemnización si cancelaban antes de tiempo. Un carísimo capricho de un romance televisivo que salió rana. Mientras los ejecutivos discutían cómo ahorrarse la penalización, ocurrió algo casi cómico si no fuera por lo obsceno. Rocío y Fidel enviaron un burofax exigiendo respeto a la imagen pública, el mismo día en que la audiencia lo rechazaba en masa. Insistían en que el programa fracasaba porque los medios enemigos boicoteaban su mensaje. Esa coartada le servía de salvavidas emocional, pero no pagaba facturas. Así que, con la misma frialdad con la que firmaron el anexo millonario, se desligaron del barco que se hundía. Ni una palabra de agradecimiento, ni una defensa a los tertulianos que habían gastado credibilidad respaldándolos. Silencio, maletín y puerta. Y en ese silencio resuena el nombre de María Patiño. Ella pasó de ser pistolera mediática a convertirse en un lastre para cualquier franja horaria. Programas que sondeaban su fichaje se echaban atrás tras recibir informes de test de público. Cada vez que aparecía su rostro, la mitad de las encuestadas mujeres mayores, tu círculo y el mío marcaban casilla de rechazo sin pestañear. Ese veredicto es demoledor. La televisión vive del cariño o del odio que atrae audiencia. La indiferencia mata. Y María ya no provocaba ni amor ni odio rentable, provocaba hartazgo. Así, su móvil se llenó de silencios. Llamadas que no devolvían, mensajes de WhatsApp con doble check pero sin responder. Eso en televisión es sentencia de ostracismo. Con la pantalla cerrada, Patiño intentó aferrarse al papel. La revista Lecturas le ofreció una columna semanal para maquillar la caída. Buen sueldo, sí, pero lejos de los focos en los que se sentía reina. Y en las redacciones ya cuchichean, cuidado, que arrastra la maldición de Rocío. Porque si algo ha quedado claro es que todo lo que toca ese binomio Carrasco y Albiac termina oliendo a chamusquina.
El mero hecho de poner a María en plantilla hizo saltar alarmas. Los anunciantes no quieren verse salpicados por el mismo barro que manchó Prime Time, redes sociales y hasta sesiones del Congreso donde se preguntó a la televisión pública por aquellos 2 millones secretos. Pero la historia no acaba en despachos ni en platós vacíos. El auténtico terremoto sucedió en los hogares, donde tu manda a distancia habló más fuerte que cualquier comunicado corporativo. Tú, que llevas años oliendo la mentira, viste venir la jugada, música triste, planos de lágrima, ausencia de papeles. 1, 2, 3 veces. Al cuarto intento cambiaste de canal. Ese gesto minúsculo, repetido por miles de mujeres, hundió cuotas de pantalla y forzó cancelaciones. Por eso ahora los productores estudian con lupa cada sasimi lacrimal que les llega. Si no hay pruebas, no hay negocio. El público maduro, el que sostiene de verdad las tardes televisivas, ha dicho basta. Y cuando una costurera de 70 años, un ama de casa jubilada y una viuda que vive con la pensión mínima coinciden en que no se cree en una historia, no hay departamento de marketing que aguante la embestida. Aún así, la pareja sigue maquinando en la sombra. Dicen que Fidel tantea plataformas de streaming, miniseries sobre superación y autoayuda basada en la experiencia personal. Un reality blando, sin preguntas duras. Pero el historial pesa. A ningún ejecutivo le hace gracia sentarse en el despacho de contabilidad y justificar millones para un publicista de lágrimas que ya pinchó en 2 cadenas. El riesgo reputacional se ha convertido en un nuevo coste y nadie quiere pagarlo. Por cada euro invertido, un trending topic negativo puede costar 10. En paralelo, María Patiño evalúa demandar a productoras por daños colaterales a su imagen. Un abogado le ha susurrado que podría rascar indemnización alegando que la obligaron a defender un relato manipulado. Pero el mismo letrado le advirtió: te van a preguntar por qué lo aceptaste cuando olía a chamusquina. ¿Qué responder? ¿La verdad de que temía perder la silla? ¿Que las exclusivas y los minutos de gloria nublaron su juicio? Una demanda así pasa factura, reabre heridas, destapa correos, exhibe grabaciones. Quizá consiga dinero, pero hundiría cualquier oportunidad de redención ante el público. Y aquí es donde tú entras de nuevo. Sin tus ojos, sin tu oreja, la tele es un escaparate vacío. Ellos lo saben y tiemblan cada vez que miran los tramos de audiencia femenina mayor de 55. Es el segmento menos proclive a la moda efímera y más fiel al zapping cuando huele a engaño. Por eso te pregunto directamente, ¿crees que Rocío Carrasco y Fidel Albiac merecen otra oportunidad en pantalla o ya agotaron todo el crédito? Deja tu respuesta ahí abajo y ponle voz a esa mayoría silenciosa que les ha quitado el altavoz. No subestimes la fuerza de tu comentario. Cada vez que alzas la voz, un directivo revisa su escaleta, un patrocinador recalcula su inversión y un guionista descarta la lágrima fácil. Compartir este vídeo con tus amigas sirve para algo más que cotillear. Es un mensaje colectivo de que la manipulación sentimental nos cansó. Si con un simple clic tumbaste un programa millonario, imagina lo que podemos hacer diciendo alto y claro que ya no tragamos con dramas de encargo. Porque al final, la moraleja es sencilla. Quien juega con la emoción ajena para llenar el bolsillo termina pagando con su reputación. Esa factura no hay cláusula que la cubra, y mucho menos 2 millones de euros escondidos en un cajón. ¿Qué pasa cuando un relato diseñado para conmover se estampa contra la pared de los hechos y deja un reguero de carreras arruinadas, dinero público volatilizado y espectadores que por fin abrieron los ojos? Esa es la resaca que todavía sacude a los responsables de la mayor burbuja lacrimógena que ha vivido la tele española en años. Una resaca que no termina con la cancelación de un programa. Sigue latiendo los despachos, en los grupos de WhatsApp y, sobre todo, en la memoria de quienes soportaron semanas de melodrama sin pruebas. Primero, la factura económica. El Tribunal de Cuentas ha puesto la lupa, aunque a paso de tortuga, en los 8 millones presupuestados que financiaron el experimento. De esa cifra, 2 salieron de una partida opaca para compensar el estrés emocional de Rocío Carrasco, una cláusula tan vaga que el propio interventor interno la calificó de discutible. Traducido al lenguaje de la calle, la lágrima le salió cara, y buena parte la pagamos todos. Lo grave es que, al tirar del hilo, han aparecido subcontratas amigas, facturas dobles por alquiler de equipos y un desfile de asesores de confianza cobrando dietas por gestionar la narrativa. Todo un ecosistema que prosperó al calor del espectáculo y ahora se protege con un muro de silencio. Segundo, la factura moral. Los trabajadores rasos, cámaras, ayudantes, redactores junior, confiesan que se les pidió entender la línea editorial o plantearse buscar empleo en otro lado. Algunos, agotados de llorar al son de la escaleta, optaron por largarse antes de que la basura estallara. Otros aguantaron porque hay hipotecas que pagar. Uno de ellos lo resumió así en un audio que circula por las redacciones. No te despedían si dudabas, te convertían en invisible. Te quitaban escaleta, te quitaban la palabra, te movían al archivo, y al final te ibas tú solo. Ese despido silencioso nunca saldrá en un titular, pero suma angustia y desengaño en decenas de currículos. Tercero, la factura social. Cuando el escándalo saltó del plató al Congreso, ¿recuerdas los titulares? Interpelan a RTVE por contratos opacos, la indignación fue transversal.
Da igual la ideología, a nadie le gusta que la televisión pública saque pecho de transparencia y, al mismo tiempo, esconda nexos millonarios. Los políticos olieron sangría mediática y se subieron al carro. Peticiones de comparecencia, preguntas parlamentarias, gestos de indignación con la boca pequeña. Porque, seamos francos, a algunos también les seduce la tele cuando ofrece altavoces oportunistas. Mientras todos jugaban a devolver la pelota, Rocío y Fidel hicieron lo de siempre, negociar en la sombra. Se reunieron con un equipo de abogados especialistas en reputación online para limpiar huella digital negativa, es decir, enterrar vídeos críticos, mandar reclamaciones a canales pequeños y presionar a portales que cobijan comentarios duros. El plan incluía inundar la red de notas motivacionales y frases de autosuperación, dar sensación de paso de página y, sobre todo, evitar las entrevistas cara a cara, donde un periodista con hemeroteca pudiera arrinconarlos con fechas, datos o contradicciones. Si la estrategia suena fría, es porque lo es. Manual básico de daño reputacional. Ahora, imagina por un momento que esa limpieza digital culmina y la nube de artículos incómodos desaparece poco a poco de buscadores. ¿Borrará eso el recuerdo de las tardes de manipulación? La respuesta late en los bares, en las peluquerías, en las fotos de sobremesa que todavía circulan por grupos. Allí el tema sigue vivito y coleando, la indignación no borra con un clic. Y ese recuerdo se convierte en aviso para navegantes. La próxima vez que un formato prometa verdad incontestable sin pruebas encima de la mesa, la audiencia pedirá recibo antes de gastar su tiempo. Mientras tanto, María Patiño ajusta cuentas consigo misma. A puerta cerrada ha reconocido a un par de compañeros que subestimó al público maduro y sobreestimó la capacidad de manipular con lágrimas. No lo hace por remordimiento altruista, lo hace porque su futuro pende de un hilo. No puede refugiarse en platós que ahora la esquivan, tampoco puede convertirse en influencer juvenil a los 50 y tantos. Su terreno era el corazón clásico, y ahí ha quedado marcada. Habla con productoras menores que tantean docuseries de archivo y presencia mínima de presentadores. Podría narrar, desde voz en off, historias ajenas sin mostrar su rostro, una forma de colarse en pantalla con perfil bajo y reescribir su relación con la audiencia. Pero los números no cuadran. Hoy, un creador de contenido en YouTube con 200.000 suscriptores cuesta menos y trae más engagement que un rostro televisivo abrasado. De puertas afuera, el espectador medio se siente, por fin, vindicado. Durante meses avisó en redes, dejó comentarios, cambió de canal. Mucha gente mayor, acostumbrada a tragarse maratones de culebrones, dijo basta. Y en ese basta hay una enseñanza. La audiencia senior ya no es dócil ni silenciosa. Maneja el móvil, comenta en foros, comparte enlaces que desmontan argumentos televisivos en tiempo real. La tele de antaño, ese monólogo donde nadie contestaba, es un fósil. Ahora el público replica, exige y castiga. Lo han aprendido a golpes directivos que juraban que el SARE se domesticaba con música triste y primeros planos. Sin embargo, la industria olvida rápido. Se habla de nuevas docu-verdades en fase de desarrollo. Historias de famosos caídos en desgracia dispuestos a presentarse como héroes incomprendidos. Productoras husmean en juzgados buscando pleitos escabrosos que puedan empaquetar en capítulos. Y ya hay quien pregunta, con descaro, si Rocío y Fidel aceptarían una segunda parte, quizá centrada en su renacimiento. No es broma, el morbo vende, y el olvido del público se da por sentado. Pero ahí entras tú. Y ahí entra la memoria colectiva que viraliza el pasado cuando menos conviene a los interesados. Porque la lección final podría haber salido de cualquier madre curtida. El que juega con los sentimientos de la gente, termina durmiendo con la conciencia intranquila. Ese ron, repetido en salas de estar de toda España, pesa más que cualquier campaña de reputación. Y pesa más porque es verdad simple, verdad sin necesidad de musicón ni focos. Ahora, antes de cerrar este relato y dejarte con la reflexión final, quiero lanzarte la pregunta que incomoda a directivos, tertulianos y a los propios protagonistas. Si mañana volvieran a tu pantalla con un nuevo drama, ¿les darías el beneficio de la duda o cambiarías de canal sin pensarlo? ¿Sabes qué es lo que más duele a quienes manejan la tele como si fuera un teatro de marionetas? No son los titulares escandalosos ni las portadas incendiarias, sino el murmullo constante de la gente corriente que ya no se traga sus funciones. Ese ronrón de mujeres como tú, que han criado hijos, sostienen casas y han visto más seriales de los que un productor puede imaginar. Mujeres que ahora plantan cara desde el sofá, dicen hasta aquí y cambian de canal sin pestañear. Esa rebelión silenciosa es la verdadera condena para quienes fabrican dramas de laboratorio y los envuelven en papel de víctima premium. Piensa en el espectáculo que acabamos de destripar, 8 millones de euros en globos de helio, 2 millones extra para lágrimas de oro y un plató convertido en altar de un relato sin pruebas. Te aseguro que ningún contable, por muy hábil que sea, puede esconder eternamente semejante agujero.
Pero lo más sangrante no es la cifra, es la osadía de creer que tú, yo y todas nosotras íbamos a aplaudir la farsa mientras ellos firmaban cheques con nuestro dinero. Detente un segundo y pregúntate, ¿cuántas veces te han vendido historias emocionales que, en el fondo, solo eran coartadas para llenar bolsillos ajenos? ¿Cuántas presentadoras rompieron en llanto improvisado mientras los guionistas contaban segundos para empalmar con publicidad de colonias? Y no digo que las lágrimas sean siempre fingidas, pero cuando pesan millones, hay que mirarlas con lupa. Rocío Carrasco y Fidel Albiac confiaban en que la compasión colectiva sería su escudo. Se equivocaron. La compasión sin credibilidad es pura espuma, se disipa al primer soplido de dudas. Y ahí entraste tú, con tu intuición curtida. Viste huecos en las fechas, notaste incoherencias, echaste en falta papeles y dijiste no gracias. Un clic, cambio de canal, sare que se desploma. Plaf. Así se desinfla un globo millonario. Mientras tanto, María Patiño jugaba funambulista sobre hilo de seda, creyendo que la ovación sería eterna. ¿Recuerdas la seguridad con la que despachaba a quienes pedían pruebas? Esa misma seguridad se convirtió en silencio absoluto cuando la audiencia dejó de reírle las ocurrencias. La tele no expira por la polémica, expira por la indiferencia. Y la indiferencia, amiga, es un veneno que hemos aprendido a administrar con maestría. Ahora respóndeme sin miedo. ¿Te conmueve todavía la lágrima a cámara lenta, o sientes un hormigueo de sospecha cada vez que alguien pide que le creamos sin ofrecer un papel? ¿Amas todavía a los tertulianos que se columpian sobre el morbo, o empiezas a verlos como timadores de emociones? ¿Aplaudes las disculpas tardías de quienes participaron en la manipulación, o las tomas como estrategia de supervivencia de quien ve hundirse el barco? Tu respuesta importa, y más de lo que ellos quieren aceptar. Cada comentario que dejes ahí abajo es un ladrillo en el muro que separa la comunicación honesta del teatro interesado. Cuando posteas no me convence, no quiero papeles, un becario toma nota, un redactor se muerde el labio y un ejecutivo revisa la escaleta con sudores fríos. Créeme, lo sé por voces que llaman a escondidas para preguntar qué dicen las señoras de tu canal. Y ya que hablamos de voces, hablemos de las que siguen calladas, las de los trabajadores rasos, los cámaras que tuvieron que repetir toma porque la lágrima resbaló antes de tiempo, los redactores junior que redactaban preguntas suaves con órdenes de no salirse del guión, los técnicos de sonido que bajaban micrófonos si alguien introducía un dato incómodo. Ellos no firman contratos millonarios ni salen en la foto, pero pagan con ansiedad cada volantazo de la dirección. No olvidemos a quienes sostienen la industria desde la sombra y cobran sueldos mileuristas, mientras las estrellas se suben a ese versus pagados con sobresueldos. Ahora bien, pongamos el foco en lo que viene. Sí, porque los mismos que hoy esconden la cabeza ya planean nuevas docuverdades, nuevos platós, nuevas víctimas de temporada. Tal vez esta vez sea un deportista caído en desgracia, o una cantante con deudas millonarias. Cambian los nombres, no el truco, lágrima en primer plano, palabras mayores, maltrato, injusticia, linchamiento y un torrente de exclusivas a precio de caviar. Saben que el morbo es como el azúcar, crea adicción. Pero también saben que quienes ya hemos visto el truco podemos arruinarles la función. Ahí es donde tu poder se multiplica. Comenta sin miedo, quiero pruebas, no me creo nada, enseñad documentos. Tu mensaje ya no es un grito en el vacío, es un eco que rebota en foros, tertulias de radio y redacciones inquietas. Comparte este vídeo en tus grupos de amigas, en el chat de la familia y en el del barrio. Conviértelo en sobremesa de domingo, en charla de peluquería y en debate de cafetería. Cuantas más mujeres exijan honestidad, menos hueco habrá para los relatos prefabricados. Suscríbete y activa la campanita si disfrutas viendo cómo desmontamos ficciones millonarias con una simple lupa y mucho sentido común. Porque aquí vamos a seguir, ni nos compra la lágrima fácil, ni nos calla la amenaza de demanda. ¿Acaso no te enciende la sangre pensar que podríamos ser testigos de la primera gran rebelión de espectadores maduros contra la manipulación sentimental televisiva? Piénsalo, generaciones que crecieron con dramas en blanco y negro ahora exigen veracidad en 4 Kelvin. Pasamos de creer todo lo que sale en la tele a demostrarme cada frase con documentos. Esa evolución merece celebrarse, comentarse y, sobre todo, difundirse. Y te prometo algo, los próximos archivos que estamos investigando van a sacudir todavía más los cimientos de este teatrillo. Hay correos, hay facturas y hay testimonios inéditos de gente que cayó cuando se apagaban los focos y ahora quiere hablar. No puedo adelantarte nombres, todavía, pero sí darte una pista, una exdirectora de contenidos con correos explosivos y un antiguo asesor financiero harto de contratos opacos. ¿Te lo vas a perder? ¡Claro que no! Antes de cerrar, déjame la última pregunta, la que retumba en cada pasillo de televisión cuando apagan las cámaras. ¿Qué pasaría si, la próxima vez que intenten venderte drama sin pruebas, todas cambiamos de canal desde el minuto 1? Piénsalo. Escríbelo. Compártelo. Porque tu opinión, sumada a la de miles, puede hacer más ruido que el grito desesperado de un productor cuando ve las gráficas desplomarse. Y si eso sucede, amiga, estaremos asistiendo no a un final, sino al nacimiento de una televisión que nos respete.